Ok, hay que grabar esto. Bueno, ok. Entonces ya la clase de esta mañana va a empezar y voy a compartirles mi pantalla. Ahí, ¿dónde le comparto? Ah, aquí está. Les voy a compartir Chrome. Bueno, si no mal recuerdo, la última clase nos quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Estuvimos discutiendo, bueno, lo último que discutimos, la última clase es dónde se encuentra la termodinámica, ¿no? Ya dimos algunos ejemplos y bueno, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, ya una vez que hemos definido un poco, bueno, hemos clarificado, ¿no? ¿Qué significa la termodinámica? ¿En qué tipo de sistemas se interesa? ¿Dónde se encuentra, no? Que esto es algo muy importante, ¿no? Saber que la termodinámica está presente en nuestra vida, ¿no? Tanto literal en nuestra vida, así como en sistemas que son de uso cotidiano, ¿no? Que de alguna forma nos simplifican la vida, ¿sí? Ahora, el siguiente paso es generalizar un poco eh, la idea de qué es un sistema, ¿no? Un sistema termodinámico, ¿sí? Es por eso que para definir un sistema tenemos que centrarnos en o sea, un sistema termodinámico lo podemos entender como tenemos un universo, ¿no? Dentro de ese universo puede haber alguna región, subregión de ese universo, el cual sea de nuestro interés estudiarlo, ¿sí? Por tanto, por ejemplo, del dibujito que está aquí, ¿no? Lo que está aquí, lo que dice sistema, bueno, que es un caso particular, un sistema abierto, ¿no? Lo que está aquí en gris, pues es nuestro sistema. Ese sistema está limitado por alguna superficie, ¿sí? Y fuera de esta superficie está lo que le vamos a llamar los alrededores, ¿sí? Tal que el sistema más los alrededores va a ser un universo, ¿no? Este, un ejemplo es, por ejemplo, el sistema solar, ¿no? Bueno, o el universo mismo, ¿no? Tenemos el universo, es algo enorme. Y si nos centramos únicamente en el planeta Tierra, ese sería nuestro sistema, ¿no? Entonces tenemos el planeta Tierra, que sería nuestro sistema. En este caso, en el caso del planeta Tierra, la frontera sería la atmósfera, porque digamos, la atmósfera cubre, ¿no? Alrededor de la Tierra y evita que se vaya el oxígeno. Y fuera de esa atmósfera serían sus alrededores, ¿sí? Entonces, a ver, es importante definir, pues, en el caso de los alrededores, pues, qué es, ¿no? Y en este caso, a ver, déjenme minimizar esto. Ok, ¿sí? Los alrededores es la parte del espacio que rodea el sistema, ¿no? De este dibujo, los alrededores es todo lo que está aquí afuera, que no es el sistema, ¿sí? Los alrededores o la frontera, perdón, los alrededores, ¿no? Y la frontera es precisamente esta línea punteada que está aquí, ¿no? Parecerá que pues, la frontera no juega ningún papel, pero créanme que la frontera juega un papel fundamental en un sistema termodinámico, porque hay un conjunto de tipos de fronteras, ¿sí? Hay unas que se llaman fronteras aislantes, las cuales no permiten que el sistema interactúe con, con los alrededores, ¿sí? Hay otro, bueno, en este caso, que no interactúe con los alrededores significa que cuando tenemos una pared que es aislante, no hay intercambio ni de materia ni de energía con los alrededores, ¿sí? Luego tenemos fronteras o paredes que son adiabáticas. Ese tipo de paredes son, bueno, ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Son paredes que no permiten el intercambio de materia, pero sí permiten el intercambio de calor.
¿sí? Perdón, pero no permiten el intercambio de calor. Únicamente la interacción que permiten las paredes adiabáticas con los alrededores es mediante formas de energía no mecánicas, ¿sí? Y finalmente las paredes diatérmicas, que son las que les llaman, las que son no adiabáticas, ¿sí? Ok. Ahora, respecto al tipo de sistema, existen tres tipos de sistemas, ¿sí? El primero es el sistema aislado, el cual aquí no permite el intercambio de masa ni tampoco de energía. Digamos aquí tenemos un volumen, por ejemplo, el cual, por ejemplo, puede tener un émbolo, como en el caso de las jeringas. Este émbolo puede moverse, digamos, las paredes pueden ser móviles. Para que lo importante es que un sistema es aislado cuando lo que está aquí adentro del volumen no intercambia masa, vamos a decir materia, o energía con los alrededores, ¿sí? Otro sistema es el sistema cerrado, el cual no permite el intercambio de masa, pero sí puede permitir el intercambio de energía, ¿sí? Ese intercambio de energía puede ser mediante calor o mediante trabajo. Y luego están los sistemas abiertos. En el caso de los sistemas abiertos, permiten el intercambio de masa, materia, así como también de energía. ¿Ok? A ver, definido esto que les acabo de platicar sobre qué son los alrededores, qué son las fronteras y qué son los tipos de sistemas, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, esto por cierto ya fue una tarea de investigación, ¿no? Pero van a haber alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Ok, bueno, a ver, espero les haga sentido, ¿no? Algunos ejemplos es, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí les puse 4 ejemplos. Si ustedes, bueno, supongo que todo el mundo alguna vez ha usado o tiene algún termo, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo del termo? Mantener las cosas calientes. Ok, ok. En el caso de un termo ideal, de acuerdo a esta clasificación, ¿qué tipo de sistema, o más bien primero, qué tipo de pared, qué tipo de frontera, nos proporciona el termo, digamos, idealmente? A ver, acá están las definiciones. El hecho de que un termo mantenga la temperatura, en el caso ideal, significa que no permite el intercambio de calor del sistema, que en este caso es el agua o el café que está dentro del termo, con los alrededores. Sería aislante. Sería, Aislante. pues sí, sí, es aislante, sí. Ujú. Bueno, sí, y sus paredes son adiabáticas, por cierto, porque no permiten el calor. Ay, espérame. Eh, porque no permiten el intercambio del calor del agua que está dentro con los alrededores, ¿no? Por ejemplo, una lata de refresco, ¿qué tipo de sistema, o más bien qué tipo de pared sería? ¿O qué tipo de sistema más bien? A ver, qué es, bueno, cuando uno saca un refresco del refrigerador, pues Sería es un, encerrado. es un sistema cerrado, precisamente, ¿no? Porque el líquido que está dentro de la lata, pues no puede salir, ¿no? Bueno, supongamos que sacamos la lata, no la abrimos, ¿no? La ponemos a un lado. No hay intercambio de masa con los alrededores, pero como el refresco, la pared es de metal, también aplica para el de plástico. Sí hay intercambio, ¿no? De energía, de calor, entre el sistema, que es la lata o el refresco, o la botella de plástico, o los alrededores. Tan es así que si sacamos el refresco,
Lo dejamos expuesto, pasa un rato y ya se calentó, ¿no? Si es que estaba frío. Es decir, hay un intercambio de calor, ¿no? En este caso, los alrededores le dan calor al refresco, causando que que comience a aumentar su temperatura, ¿sí? Entonces, a ver, el termo es un ejemplo de un sistema que es aislante porque no permite el intercambio ni de materia ni de energía. En el caso de la lata de refresco es un sistema cerrado porque no permite el intercambio de masa, pero sí permite el intercambio de energía en forma de calor. Siguiente pregunta. Mi taza de café, una taza, ay no me preparé café hoy, pero a ver, una taza de café, ¿qué tipo de sistema es? ¿Abierto? Exactamente, es abierto, ¿no? Porque en este caso, bueno, es bastante evidente, creo yo, ¿no? Acá la taza de café está caliente y pues hay un intercambio de masa, el vapor, ¿no? Al final es un vapor y eso estamos liberando masa en forma de vapor y además energía, porque estamos permitiendo que la taza de café eh, pues se enfríe, ¿no? Digamos, disminuye su temperatura conforme intercambia calor con los alrededores, ¿no? Que sería todo bueno, lo que no es la taza, ¿no? En ese caso, bueno, en los tres casos que hemos discutido hasta este momento, pues bueno, los alrededores es pues, el aire, ¿no? Circundante, el medio ambiente, ¿no? A ver, y el último caso, este, la jeringa, ¿qué tipo de sistema creen que sea? Mm. No, bueno, a ver, antes, supongamos que este, tapamos, ¿no? Aquí la salida de la jeringa. Sistema cerrado. Pues sí, es un sistema cerrado, ¿no? Porque, de hecho, pues la jeringa, porque como un ejemplo, ok, si tapamos esto, pues bueno, ya no vamos a permitir el intercambio de masa, ¿no? De lo que ya queda dentro de la jeringa. Pero puse particularmente este ejemplo porque el émbolo, digamos, tendremos un volumen dentro de la jeringa, pero tenemos un émbolo, ¿no? Y el émbolo, pues podemos comprimirlo o, bueno, podemos hacer una compresión o una extensión, ¿no? Como está bloqueado, cerrado digamos aquí, salida del, de la jeringa, podemos cambiar el volumen y puede haber un intercambio de energía porque pues vamos a hacer un trabajo al mover el émbolo, pero no hay un intercambio de energía, perdón, de masa, ¿sí? Por eso es que puse el ejemplo de esta jeringa con la punta tapada, ¿no? Bloqueada, siendo un ejemplo de un sistema cerrado como lo acaban de mencionar. Ok. Van a ver, en estos que son 3 slides, 3 diapositivas, pues bueno, ya hemos definido 3 conceptos fundamentales, que es respecto, bueno, que tiene que tener un sistema termodinámico, ¿sí? Que son sus alrededores, las fronteras del sistema y el tipo de sistema que existe, ¿sí? Nuevamente, aquí en la clase anterior y lo que ahorita va de esta clase, simplemente hemos hablado pues, de formas de energía, de masa, ¿no? La masa creo que ya es bastante común, ¿no? A muchos de nosotros. La energía, pues supongo que en su clase de física ya hablaron de formas de energía, ¿no? Aquí estamos hablando de otra forma de energía, que es el calor, que, bueno, más adelante vamos a trabajar con ella y vamos a entenderla y vamos a ver cómo el calor se puede transformar en otras formas de energía o en trabajo. Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que hasta ahorita he discutido? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, ok, ya vamos a...
bueno, como ustedes saben, eh, en cualquier ciencia, como es la física, o en particular como es la termodinámica, para caracterizar algún sistema tenemos que medirle algo, ¿no? Ya sea que nosotros podamos medirle la masa, ¿no? Podemos medir el volumen, como veremos más adelante, la temperatura, la presión, la densidad, ¿no? Hay un sinnúmero de cantidades de observables físicas que nosotros podemos medir. En este curso de termodinámica vamos a hablar de dos tipos de, bueno, observables o propiedades, ¿no? Que se le puede medir a un sistema. En este curso de termodinámica vamos a hablar de dos tipos de propiedades, ¿sí? Algo que se llaman las propiedades intensivas, ¿sí? Y las propiedades extensivas, ¿sí? A ver, ¿alguna noción de qué creen que signifique la palabra intensiva y, y la palabra extensiva? Los escucho. Ok, a ver. Las propiedades, comienzo por la que creo que es más fácil de entender, ¿no? Las propiedades extensivas son aquellas que dependen del tamaño del sistema. Es decir, dígame, repítame, por favor. ¿Serían propiedades intensivas, no serían propiedades internas? No, no. eh, no. Ok. Ok, las intensivas son propiedades que no dependen del tamaño del sistema, ¿sí? Las extensivas son aquellas que sí dependen del tamaño del sistema. O sea, por ejemplo, bueno, a ver, aquí en esta, del lado derecho, hay una tablita, ¿no? Supongan que tenemos un sistema, que es esta forma de cuadrado, ¿no? La frontera es la línea blanca, ¿no? Supongan que acá en medio la dividimos, ¿no? Si dividimos este sistema en dos cachos, dense cuenta que la masa se puede dividir en dos, ¿no? Eso quiere decir que la masa sí depende del tamaño del sistema, ¿no? Es decir, la masa es una propiedad extensiva. Si ya partimos el sistema en dos, dense cuenta que el volumen que aquí teníamos se partió en dos, ¿no? Entonces sí depende del tamaño del sistema. Pero ¿qué creen que suceda con la temperatura? Si yo lo parto en dos, ¿la temperatura se dividirá en dos? No, Permanece igual. No, permanece igual, ¿no? Aun cuando yo divida en dos, en tres o en cuatro el sistema, la temperatura tiene que ser la misma, ¿no? Es decir, la temperatura es un ejemplo de una propiedad o una variable intensiva, ¿sí? La presión, ¿no? Sí, claro, supongamos que esta pared es imaginaria, ¿no? Pues la presión tiene que mantenerse constante, ¿no? La presión es otro ejemplo de propiedad intensiva. Y la densidad, ¿no? Supongan que yo parto, ¿no? En dos o en tres o en cuatro. ¿La densidad va a cambiar? ¿No? No, O sea, entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, que las propiedades de un sistema se dividen en dos, ¿no? Las extensivas, que dependen del tamaño, como es la masa, el volumen, la energía, ¿no? De un sistema, aquí no está puesta, pero también la energía entra, dependen del tamaño del sistema. Y las propiedades intensivas son aquellas variables, aquellas propiedades, aquellas cantidades que no dependen de su tamaño, ¿no? Ok. Un ejemplo, a ver, también da la casualidad que las propiedades intensivas regularmente se calculan como la razón entre dos propiedades extensivas. Un ejemplo muy claro es el volumen, es la densidad, ¿sí? Por ejemplo, la densidad se mide como la razón entre la masa, que es una propiedad extensiva, entre el volumen, que es otra propiedad extensiva. Cuando nosotros calculamos la razón entre la masa y el volumen, obtenemos la densidad, ¿sí? Y la densidad, como lo acabo de mencionar, es una propiedad que es intensiva, ¿sí?
Y ya de paso, que ya acá les estoy hablando de volumen y densidad, bueno, la masa ya supongo que a todo el mundo le es familiar. El volumen, en su curso de funciones matemáticas, ustedes estudiaron cómo se calcula el volumen, el área de muchas figuras geométricas. Bueno, el volumen ya saben qué es a ver qué es el volumen. ¿Cómo definían el volumen? Así es. ¿Alguna idea de cómo se puede definir el volumen? A ver si quieren aquí lo... Es el espacio que se encuentra en una figura, dentro de una figura. Sí, ¿no? El volumen eh, es el espacio ocupado. Ay, ¿cómo que me estoy quedando sin tiempo? A ver, espérenme. Dejen, voy a transferir el... A ver, general, le voy a pasar a ser anfitrión. A ver, a ver, espero no se corte la llamada. A ver, Genaro, usted le mandé el que fuera anfitrión de esta llamada. ¿Me puede regresar esto para ver si se desactiva esto de que se corte la llamada? Por favor. ¿Cómo se activa eso? Eh, en la lista de participantes, píquele a donde está mi nombre, donde dice más. Ahí dice que usted me puede volver anfitrión, por Ah, favor. A ver si se arregla lo del tiempo. creo que ya. Bueno, ahorita a ver si no se corta. A ver, regreso, ¿no? Ok. Ay, espérame. Bueno, entonces les decía, bueno, claro, el volumen, estábamos comentando que el volumen, en este caso sería, pues, el espacio que ocupa, eh, bueno, el volumen es el espacio que ocupa algún objeto, ¿no? El espacio físico que ocupa algún objeto, ¿sí? Y en este caso la densidad es precisamente la razón entre la masa y el volumen, ¿no? Y la densidad es una propiedad que se dice que es intensiva, ¿sí? Ok, a ver, ¿alguna pregunta con todo esto que les he platicado? ¿Lo escucho? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, bueno, más bien, vamos a hablar. La primera clase les comenté que la termodinámica está separada en 4 leyes, ¿sí? Empezamos por la ley 0, la ley 1, la ley 2 y la ley 3, ¿no? Vamos a empezar, digamos, por lo que sería la ley 0. ¿Por qué se llama 0? Es una cuestión histórica. Fíjense que las 3 leyes no se crearon en orden, sino en desorden. De hecho, primero creo que fue ¿qué habrá sido? La primera, la segunda, luego la que se llamó ley 0, luego la tercera. Bueno, el punto es que se llamó ley 0 porque fue la última en crearse, ¿no? De las 4 leyes, pero bueno, pues le pusieron 0. Y bueno,
Resulta, bueno, la lección de la termodinámica nos va a servir para entender el concepto de temperatura. ¿Sí? Pregunta, ¿qué sucede? O sea, y para ir entendiendo qué es la temperatura y, y aterrizarlo, ¿no? A lo que es la ley cero. ¿Qué sucede cuando tenemos agua caliente, como la que está aquí, y la mezclamos con agua fría, ¿no? Como la que está del lado derecho? ¿Qué es lo que sucede? Llegan a un punto de temperatura intermedio. Ok, ok. El agua que se dice que está caliente, pues está en una alta temperatura, y el agua que se dice que está fría, pues, bueno, sí, porque saltaba el refrigerador, se dice que estaba a una temperatura menor, ¿no? Hacemos la mezcla y la temperatura a la cual llega esta mezcla es una temperatura intermedia entre la que tenía el agua caliente y la que tenía el agua fría, ¿no? Es decir, hay una variable termodinámica que se llama temperatura, que hace que cuando mezclemos dos sistemas que están a temperaturas distintas, la temperatura de cada uno de estos sistemas, agua caliente y agua fría, cambie, tal que cuando los mezclemos se vuelva un sistema homogéneo, caracterizados por una temperatura intermedia entre la original de cada una de ellas, ¿no? Pues bueno, ¿no? Por cierto, esto de que un objeto esté caliente o esté frío, ya habíamos comentado que, bueno, pues es relativo, ¿no? Cuando hablamos de que un objeto está caliente, bueno, pues es caliente pues, por nuestros sentidos, ¿no? O sea, yo cuando toco un objeto con mis manos, estoy limitado por el sentido del tacto, ¿no? Y bueno, ya sabemos que los sentidos, bueno, o les aviso, ¿no? Casi siempre nuestros sentidos nos van a engañar, ¿no? Es por eso que, en este caso, para medir la temperatura de algún sistema, ya sea únicamente el agua caliente o únicamente el agua fría, o su combinación, necesitamos algún objeto, algún instrumento que nos permita medir de forma cuantitativa cuál es la temperatura de un sistema. ¿Sí? Y a ver cómo se le llama ese instrumento comúnmente. Termómetro. Un termómetro, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver cuál es el papel del termómetro. ¿Sí? Consideremos un par de sistemas aislados, por ejemplo, estos agua caliente, agua fría, ¿no? ¿No? Son un par de sistemas que están aislados, ¿no? Entre ellos. ¿Sí? El medio ambiente no juega ningún papel, ¿no? Pregunta, ¿cómo sucedía aquí? ¿No? ¿Qué sucede cuando están a temperaturas distintas? O sea, tenemos estos dos sistemas, ¿no? Agua caliente y agua fría y los aislamos, ¿no? Los metemos en una pared que es aislante, ¿no? ¿Qué va a suceder si está a una temperatura mayor que, si el agua que está aquí está a una temperatura mayor que el agua de acá? ¿A razón de qué? ¿Qué causa que la temperatura se iguale en ambos lados? En este caso sería el aire. No, no, no. Supongamos que tenemos una pared aislante que hace que estos dos recipientes de agua se aíslen del aire exterior, ¿no? Bueno, acá no puso una pared, ¿no? Pues supongamos que aquí hay una pared aislante. O sea, ¿qué va a suceder con esta agua que está a una temperatura mayor que esta? Así va a conservar su temperatura. No. O sea, va a haber un intercambio de calor del agua caliente al agua fría, ¿no? Tal que la temperatura se tiene que volver la misma en ambos casos, ¿no? En ambos recipientes. ¿Están de acuerdo? Sí. Es decir, hay un intercambio de calor, ¿no? Un intercambio de energía que va a causar que los dos recipientes de agua lleguen a la misma temperatura.
Ok. Supongamos que tenemos dos objetos, ¿no? Como por ejemplo eran, le voy a llamar dos objetos A y B, ¿sí? Tengo dos objetos A y B, ¿sí? Que les ponemos en contacto mutuo, ¿no? Y supongamos un tercer objeto C, que está acá, ¿no? Ese tercer objeto C lo pongo en contacto con A, ¿sí? Me da, por ejemplo, tengo una medición, ¿no? El objeto C lo pongo en contacto con B y me da esta medición, ¿sí? Si yo me doy cuenta que la medición que me da el objeto C, la temperatura que tiene A, es igual a la misma medición que me da el objeto C, que está en contacto con B, ¿qué se puede afirmar? A ver, entonces continúo. Ok, entonces les decía, estábamos comentando, disculpen que se haya cortado, pero si yo tengo dos sistemas, A y B, y ocupo un tercer sistema C, el cual lo pongo en contacto, ¿no? Con A, ¿no? Me da una medición. Este sistema C lo pongo en contacto con B, y me da una medición. Y me doy cuenta que la medición que me da este sistema C es la misma, para ponerse en contacto con A y con B. ¿Qué creen que se puede afirmar respecto a la temperatura entre A y B? La medición de la temperatura. Sí, pero como es la misma, es distinta, o Es no la tiene... misma temperatura sin Es la estar misma, en ¿no? contacto. Ajá. Exacto. Precisamente esto es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Dice que si los objetos A y B están por separado en una palabra que es fundamental, en equilibrio térmico, ¿sí? Con un tercer objeto C, en este caso, A y B están en equilibrio, ¿sí? Fíjense, acá ya salió una palabra importante que es el equilibrio térmico, ¿no? Decir que dos objetos, por ejemplo, mis dos manos, ¿no? ¿Sí los ven? O sea, yo tengo el objeto A y el objeto, bueno, por ejemplo, A y C, ¿no? Si los pongo en contacto y está en equilibrio térmico significa... Ay, ¿qué pasó? ¿Se siguen viendo mi pantalla? Sí. Ah, es que aquí se me salió, ¿no? Decir que dos objetos están en equilibrio térmico significa que sus temperaturas son las mismas. Significa que no hay intercambio de calor entre dos objetos, ¿sí? Entonces la ley cero de la termodinámica me da información, me dice cuando dos objetos están a la misma temperatura, ¿no? Repito, cuando mido con el objeto C la temperatura de A y me da una medición, y con este mismo objeto C mido la temperatura de B y me da una misma medición, si yo pongo en contacto A y B, están en equilibrio térmico por el simple hecho de que estén a la misma temperatura y no hay intercambio de calor entre los dos sistemas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, pues. A ver, entonces, dense cuenta que ese sistema C es precisamente el termómetro, ¿no? Cuando nosotros nos enfermamos, o andamos enfermos de gripa, ¿no? O de influenza, que espero no sea el caso. O sea, tenemos un sistema termodinámico, un objeto termodinámico que es el termómetro, ¿sí? El cual se pone en contacto con nosotros, porque lo ponen, no sé, que es un modelo viejito, ¿no? Bajo la axila, ¿no? Y ya nos da información, ¿no? O sea, en este caso el objeto C debe ser este termómetro de mercurio, ¿no? Y ya nos da información nos da una información al doctor, al médico, sobre la temperatura corporal que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, a ver, brevemente, un poco de historia. Ya sabiendo que la temperatura puede ser medida, ¿no? Hay que preguntarnos, pues, mediante qué instrumentos se puede medir la temperatura, ¿no?
En este caso, supongan que tenemos, esto se llama un termómetro de gas, ¿no? Un gas a baja presión. Supongan que tenemos un gas, que se ve aquí como el color verde, ¿sí? Sumergido en un objeto, en un baño térmico, que está a alguna temperatura, ¿no? Ustedes, como discutiremos más adelante, dependiendo de la temperatura a la que esté este baño térmico, es que este gas puede expandirse o puede comprimirse, ¿no? Cuando el gas se expande, genera una presión sobre, eh, bueno, acá supongamos que esto que está gris es mercurio, ¿no? Pues ejerce una presión sobre este mercurio empuja a esta columna, ¿no? Se supone que esta columna se calibra tal que la presión, que más adelante vamos a ver que es la presión que existe entre los puntos A y B, sea la misma, ¿no? Entonces uno puede, dependiendo de la temperatura a la que esté este baño térmico, pues ir cambiando la altura de esta columna, ¿sí? Uno regularmente usa un gas eh, a baja presión, ¿sí? Pero resulta que nosotros podemos ocupar pues, muchos tipos de gases, ¿no? Tal que si nosotros graficamos la presión del gas contra la temperatura a la que está, si se dan cuenta, podemos ocupar, bueno, si se acuerdan de sus cursos de física, bueno, en la tabla periódica, pues hay una categoría, una clasificación de tipos de gases, ¿no? Algunos son más, bueno, atómicamente son más pesados que otros, tienen diferentes propiedades, pero bueno, aquí el detalle, lo importante, es que cuando ocupamos diferentes tipos de gases para precisamente ocuparlo en este sistema, nosotros podemos hacer una tabulación de cuál es la presión que ejerce el gas sobre esta columna y asociarla a la temperatura. Resulta que cuando nosotros vamos reduciendo la presión del gas, ¿sí? Aquí, bueno, casualmente el eje horizontal es la temperatura en grados centígrados, en grados Celsius. Resulta que independientemente del gas, cuando nosotros vamos bajando la temperatura, fíjense, esta línea azul es un tipo de gas, esta línea roja es otro tipo de gas, esta línea verde es otro tipo de gas. Resulta que cuando nosotros vamos bajando la presión, ¿sí? Independientemente del tipo de gas, todos convergen a una misma temperatura, a una presión tan baja como bueno, cuando se aproxima a cero la presión, ¿sí? Fíjense que cuando esto fue descubierto, ya hace varios años, al menos unos 200 años, se dieron cuenta que independientemente del tipo de gas que se utilice para ese termómetro, todos los gases convergen a una misma temperatura, a presiones que se aproximan a cero, ¿no? Y esta temperatura, en el caso de la escala Celsius, es menos 273.15, ¿no? Acuérdense bien de este número, ¿sí? Esto, como veremos más adelante, bueno, más bien voy a discutir en la siguiente diapositiva, definió algo que se llamó la escala absoluta de temperaturas, ¿sí? Y la escala absoluta de temperaturas, su escala o su grado se llama grado Kelvin, ¿no? Tal que en esa escala absoluta de temperaturas, a presiones cercanas a cero, la temperatura es de menos 273.15 centígrados. Noten que aquí yo estoy combinando dos formas de medir la temperatura. Algo que se llama escala Kelvin o grados Kelvin y otro que se llama grados centígrados. Ahorita voy a platicarles cómo se relacionan. Pero bueno, fíjense, un poco de historia, ¿no? Podríamos decir que es la primera forma, el primer método que históricamente se ideó para medir la temperatura, ¿no? Que es tener un gas a baja presión y medir la altura de esa columna, ¿no? En estos tiempos, pues bueno, ya 200 años después, bueno, ya hay diseños de termómetro más prácticos, ¿no? Como por ejemplo este que es de mercurio o ya los electrónicos, ¿no?
Ahorita en esta diapositiva les platicaba de que existe una escala de temperaturas que se llama escala absoluta, ¿sí? Esta escala se debe a este señor que está a la derecha, que se llama William Thomson, y que después recibió el título nobiliario, el Lord Kelvin, ¿sí? En el caso de cualquier escala de temperatura, a ver, ¿qué forma geométrica tienen esto que está aquí? A ver. ¿Qué forma geométrica tienen esto que está aquí? Triángulo, rectángulo. No. La forma, no. Bueno, Oh, o sea, sí es un triángulo rectángulo cuando, digamos, ponemos, descomponemos, ¿no? Como descompondrían en su clase de funciones, ¿no? Pero ahorita olvídense un poco de eso. Solo dígame qué forma geométrica tiene ¿Línea recta? una línea recta, ¿no? Eso quiere decir que siempre va a convenir que cualquier escala de temperatura que nosotros utilicemos siempre tenga la forma de una línea recta, ¿sí? Quizás aquí ya me adelanto un poco, ¿no? Y siempre debemos de buscar puntos de referencia. Por ejemplo, en la escala Celsius, ¿cuáles son dos puntos de referencia importantes? La escala Celsius o escala centígrada. ¿Por qué creen que se llama centígrada? Porque a 100 grados es el punto de ebullición del agua. Ok, ese es un punto de referencia. ¿Y cuál sería el otro punto de referencia? A los 0 grados el agua comienza a congelarse. Exacto, ¿no? Entonces, en la escala Celsius y en cualquier escala de temperatura, en cualquier escala, la que se les ocurra, siempre se buscan puntos de referencia en la escala de Celsius, desde el punto de ebullición, que es a 100 grados, y el punto de congelamiento del agua, que es a 0 grados, ¿no? Ok, en este punto, bueno, quizás ya les di un poco la respuesta, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes creen que exista una sola o dos formas o dos escalas de temperatura? No, Pues hay más, ¿no? O sea, digamos, la temperatura es un concepto que cuando fue construido, pues bueno, fue así como, pues tratando pues cada quien, ¿no? Unos quizás en un país en Europa, otros en otro país, ¿no? Muy a su gusto, pues definieron estos puntos de referencia, ¿no? En el caso de la escala Celsius, ya discutimos, que es el punto de ebullición y congelamiento del agua, ¿no? Y como ahorita me acaban de responder, pues no existe una sola o dos tipos de escalas de temperatura, ¿no? Históricamente, pues han habido muchas, ¿no? Acá voy a hablar de un par de ellas, ¿no? Pero algo que no se nos tiene que olvidar es que ya sea que yo voluntariamente defina un tipo de escala de temperatura, mi escala de temperatura tiene que cumplir con una característica y tiene que ser lineal. Es decir, que la escala de temperatura que yo defina siempre tiene que formar líneas rectas, ¿no? Razón por la cual les definí, bueno, aquí les recordé, ¿no? Cuál es la forma de una ecuación de la recta, ¿no? E independientemente de la escala de temperatura que yo ocupe, siempre debo de encontrar una relación entre mi escala de temperatura con la de alguien más, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita en esta diapositiva les hablé de dos escalas de temperatura. Una que es la escala absoluta de temperaturas que mide en grados Kelvin y la otra que es la escala Celsius, ¿sí? Estas escalas, la escala de temperaturas, bueno, una temperatura en grados Celsius se relaciona con la temperatura en grados Kelvin mediante esta relación, ¿sí? Dense cuenta que esta es una forma de una recta, ¿no? Porque tengo que en este caso la Y vendría a ser la temperatura en grados Celsius, en este caso la pendiente es 1, la X vendría a ser la temperatura en grados Kelvin, y este número B vendría a ser este número que están acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo en que esta es una ecuación de una recta? Chicos. Sí, Bueno, ok. Esta es una relación entre dos sistemas dos escalas de temperatura. Entre la escala absoluta, que se mide en grados Kelvin, y entre la escala de grados centígrados, ¿no?
algo que estaba olvidando mencionar. ¿Por qué creen que se llama escala absoluta de temperaturas? O primero les pregunto, ¿habían escuchado hablar de la escala absoluta de temperaturas? Sí, profe. Bueno, a ver, se llama escala absoluta de temperaturas porque esta es una escala la cual no depende de ninguna propiedad intrínseca de algún material, ¿no? La escala absoluta de temperatura se llama absoluta porque resulta que para la escala absoluta, conforme la temperatura va disminuyendo, la menor temperatura a la que puede llegar la escala absoluta es el cero, ¿no? En términos de escala absoluta, uno podría hablar de que existe un cero absoluto de temperaturas, ¿sí? Y hasta ahí llegamos, ¿no? Menor que eso no hay temperatura más fría, entre comillas, que el cero absoluto, ¿sí? Esa es, digamos, una nota de por qué se llama absoluta, ¿no? Dense cuenta que en el caso de la escala Celsius, pasamos de tener temperaturas positivas a tener temperaturas negativas, ¿sí? Pero ¿qué tan negativas pueden ser las temperaturas? Solamente en escala Celsius pueden llegar hasta esta temperatura que es menos 273.15, ¿sí? Lo cual, si lo convertimos a grados Kelvin, precisamente, ¿qué pasa cuando esta temperatura es cero? Cuando ese término es cero, precisamente se obtiene este número, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que practiquemos, ¿no? Cómo ocupar estas razones de conversión, ¿no? Digamos, esta ecuación es importante porque les dice cómo relacionar temperaturas en escala Celsius con temperaturas en escala Kelvin, ¿sí? Ahora, nosotros, en México, así como en buena parte del mundo, ocupamos la escala Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? En el Sistema Internacional, bueno, de hecho, la temperatura oficial las unidades de la temperatura tienen que ser los Kelvin, ¿no? Pero en México, como en otros, como en muchos países, se ocupa la escala Celsius. Sin embargo, en países como Estados Unidos, ocupan otra escala de temperaturas, ¿sí? Que se llama la escala Fahrenheit, ¿sí? En dicho caso, el punto de congelamiento del agua está a 32 grados Fahrenheit y la temperatura de ebullición está a 212 Fahrenheit, ¿no? Ahora, si nosotros nos preguntamos cómo hay que flojera, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a ocupar la escala Celsius, ¿cómo paso a la escala Fahrenheit? Pues bueno, al igual que sucedía entre Celsius y Kelvin, hay una relación entre la escala de temperaturas Fahrenheit y escala de temperaturas en grados Celsius, ¿no? Y la relación es esta, ¿sí? Dense cuenta que sigue teniendo la forma de una recta, donde este es Y, en este caso aquí la pendiente es 1.8, X vendría a ser este término y B sería todo esto que está aquí, ¿sí? A ver, tanto esta ecuación que está aquí, como esta que está acá, son dos relaciones que nos sirven para convertir temperatura en una escala a temperatura en otra escala. A ver, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces ya preparé unos problemas, en vez de ponerles problemas resueltos, aquí yo ya, Espere, profe, espere. sí, dígame. Es que estoy copiando esta. Ah, ok, sí, no se preocupe, ahí en otro PDF. Sí, no. Bueno, ok, copie si quieren. De todas formas, les tengo que mandarles, esa es la positiva, se los voy a mandar, ¿eh? Recuérdenmelo.
Ya puedo poner otra hoja. Sí, profe, listo, gracias. Ok, a ver, permítame. Déjeme, es que necesito compartir. ¿Ven que abrí un PDF? ¿Sí pueden ver el PDF que abrí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, esta es una lista de ejercicios em, pues, que hice, ¿no? Que se los voy a mandar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un problema, ¿no? Dice, en un día soleado, supongan que estamos, por circunstancias de la vida, eh, nos vamos de visita a Estados Unidos. De hecho, si un día van a Estados Unidos, allá acuérdense que es el sistema Fahrenheit y no es el Celsius. ¿No? Imagínense que un día van por la calle y se encuentran que hay un anuncio que dice, que hay una temperatura es de 50 grados Fahrenheit, ¿no? Dirán, carajo, 50. Y si no se dan cuenta que es en Fahrenheit, muy probablemente se van a asustar, ¿sí? Acuérdense que tienen que hacer la conversión, ¿sí? Por eso dicen, un día soleado la temperatura casi los 50 grados Fahrenheit. Pregunta, ¿cuál es la temperatura en grados Celsius y en grados Kelvin? ¿Sí? Ok, acá les planteo la solución. Bueno, ya ni modo, ya les puse aquí la solución, ¿no? A ver, fíjense. La solución es, si se acuerdan que yo en esta diapositiva les puse cómo convertir grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Sí la pueden ver? La diapositiva. Sí. Ok, Sí. bueno, aquí simplemente copié y pegué, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está la conversión, ¿no? Pero fíjense que este problema me está dando la temperatura en grados Fahrenheit y yo la quiero conocer en grados Celsius. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una conversión. No, hay que despejar primero, ¿no? A ver, dense cuenta que el problema me está dando la temperatura en grados Fahrenheit, o sea, me está dando este término que está aquí. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Y a mí me interesa conocer la temperatura en grados Celsius. Entonces eso implica que yo tengo que despejar el término que tengo marcado. ¿Están de acuerdo? Ujú. Ok, ¿cómo hacemos el despeje? Pues este 32 que pasa hacia la izquierda, ¿no? Sería la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 Fahrenheit y este 1.8 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, ya, ¿no? Ya una vez que hice el despeje, ahora sustituyo valores. ¿Sí? Sustituyendo que el problema me dice que está a 50 grados Fahrenheit menos 32. Este 32 es una constante entre 1.8. Ok, fíjense, ya al pasar a grados Celsius, eso quiere decir que 50 grados Fahrenheit son 10 grados Celsius, ¿no? Bueno, pues ya, la primera pregunta ya está, ¿no? ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius? Pues acá está, ¿no? Parece broma, ¿eh? Pero si un día van a Estados Unidos, acuérdense que allá la escala de temperaturas es en grados Fahrenheit, ¿no? Dense cuenta que ver que diga 50 no quiere decir que se estén cocinando y no se estén dando cuenta, ¿eh? Quiere decir que que esos 50 Fahrenheit son 10 grados Celsius, ¿sí? Ahora, el problema también nos pide, a ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con esta conversión? No, no. A ver, ok, ahora, también nos pide que estos 50 Fahrenheit los pasemos a Kelvin. Bueno, como un paso intermedio, además, aquí yo les dije cómo pasar de grados Celsius a grados Kelvin, ¿sí? Bueno, aquí como yo obtuve la temperatura en grados centígrados, pues bueno, en vez de, fíjense, voy a ocupar que hice esta conversión y sabiendo la relación que existe entre grados centígrados y grados Kelvin, pues ya, simplemente ocupo esta ecuación que ya se las di en la presentación, ¿no? Y sustituyo, ¿no? Si ya obtuve que los 50 grados Fahrenheit son 10 grados centígrados, pues paso de grados centígrados a grados Kelvin, ¿no? Ocupando la fórmula que estaba en la presentación, que es esta, ¿sí? Simplemente sustituyo y me doy cuenta que los 50 grados Fahrenheit
en grados Kelvin son 283.15. ¿Sí lo tienen clarito? Sí, profe. Ok. Digamos, este PDF se los voy a mandar. ¿Sí? Ahora que por cierto, bueno, ocupé rápido, como si un template y me pedí esos datos, ¿no? Si tienen curiosidad, investiguen quién es este señor. Sadie Carnot. Ok, segundo problema, ¿no? Otro problema para ejemplificar, ¿no? Dice, el nitrógeno líquido tiene un punto de ebullición de menos 195.81 grados centígrados a presión atmosférica. Más adelante ya estoy próximo a platicarles qué es la presión, ¿no? Pero ahorita este dato solo es un dato extra, ¿no? Exprese esta temperatura en grados Fahrenheit y en grados Kelvin, ¿no? Nuevamente, aquí les puse cómo pasar de grados Fahrenheit a grados Kelvin, ¿no? Como en este caso, fíjense, en el caso anterior, el problema nos daba la temperatura en grados Fahrenheit. En este caso hubo que hacer un despeje. Ay, ¿por qué de nuevo me está pidiendo? A ver, tiempo. No sé si ustedes se dan cuenta, pero me llegó un anuncio de... A ver, mejor con Genaro. A ver, de nuevo, Genaro, lo voy a mandar a ver, voy a hacer el anfitrión. Ahora no me devuelva nada. Ah, ok. Espero que esto arregle el problema. Ok, a ver. Entonces... Ya, perdón, regresemos al problema, ¿no? En este caso el problema me está dando la temperatura en grados Celsius y me está pidiendo que pasemos estos grados Celsius a grados Fahrenheit y Kelvin, ¿no? En este caso puedo ocupar de forma directa esta ecuación que está aquí. ¿Por qué? Porque los grados Celsius me los está dando el problema, la temperatura en grados Celsius, y me está pidiendo en grados Fahrenheit. Entonces aquí la sustitución es directa. Dense cuenta que entonces la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido en grados Fahrenheit es 1.8 por la temperatura en grados Celsius, que está aquí, más 32, ¿no? Si ustedes hacen esta cuenta, les da que la temperatura de ebullición en grados Fahrenheit del nitrógeno líquido es de menos 320.45 Fahrenheit. ¿Ok? Y ahora, haciendo la conversión de grados Celsius a Kelvin, ¿no? De nuevo, aquí el problema me da la temperatura en grados Celsius, pues aquí sustituyo de forma directa, ¿no? Los menos 195.81 grados centígrados, más 273.15, me está diciendo que entonces la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido en grados Kelvin es de 77.34. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, a ver, en esta sección de temperatura tiene que llevarse precisamente en mente y tomar nota que nosotros siempre podemos hacer conversión entre escalas de temperatura, ¿sí? Y esa conversión nos la da esta relación que nos permite pasar de grados Kelvin, de grados Kelvin a grados Celsius, ¿no? Y esta otra que está aquí que nos permite pasar de grados de temperatura en grados centígrados, en grados Celsius, a grados Fahrenheit. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Ok, pues. Bueno, a ver. Bueno, a ver, entonces a partir de este momento, nosotros ya podemos decir que hemos explorado, nos hemos interesado en ocupar la ley cero, la termodinámica, para definir
una propiedad macroscópica, una observable física, que es la temperatura, ¿no? La temperatura nos permite definir cuándo dos sistemas están en equilibrio, ¿sí? Además, ya platicamos que existe un conjunto de escalas de temperatura, ¿sí? Que por ejemplo es los grados Kelvin o los grados Celsius, que se relacionan mediante esta ecuación. También está la escala de grados Fahrenheit, la cual se relaciona con los grados Celsius de esta manera, ¿no? También debe de haber una relación entre escala Fahrenheit y Kelvin, ¿no? No la puse, pero o sea, se puede investigar, ¿no? Pero bueno, digamos, comúnmente en la industria, por ejemplo, bueno, en general o en el futuro en alguna otra materia, regularmente las escalas de temperatura más comunes va a ser la escala absoluta de temperaturas en grados Kelvin o la escala en grados Celsius o pues, la escala en grados Fahrenheit, ¿no? De hecho, bueno, les sugiero que, bueno, traten de familiarizarse con esta escala, porque, pues bueno, como somos altamente dependientes de la tecnología que viene de Estados Unidos, en muchas ocasiones les aseguro que se encontrarán con que tienen que trabajar con esta escala de temperatura. ¿Sí? Pues les sugiero que se familiaricen con esta nueva escala, ¿no? Ok, ¿no? Bueno, ya platicamos un poco sobre qué es el volumen, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otra propiedad física, que es la presión, ¿sí? A ver, pregunta, ¿ustedes qué entienden por presión? ¿Qué es lo que significa por ustedes que haya, que haya presión? Algo así como la gravedad. Bueno, a ver, a ver, ok, tomo su comentario. ¿La gravedad de qué forma o en qué sentido? O sea, ¿cómo la gravedad puede ser utilizada para generar presión? Bueno, yo creo que la gravedad es una fuerza que empuja los cuerpos hacia el centro de la Tierra. No, lo es, ¿no? Ok, a ver. Una fuerza normal que ejerce un fluido, en un fluido. Ah, lo googleó. Sí, pero bueno, regresando al... Sí, lo que usted acaba de mencionar es completamente correcto. Pero sobre lo que ahorita me comentaban previamente, de que la gravedad sirve para ejercer una fuerza, sí, precisamente, ¿no? Resulta, a ver, me adelanto un poco, ¿no? Que cuando tenemos una fuerza, como puede ser el peso, ¿no? O sea, ustedes, ¿no? Cuando se ponen de pie, ustedes tienen un peso. La planta de sus pies tiene un área, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculamos la fuerza, que en este caso sería el peso que ustedes tienen, entre el área que tienen sus pies, ¿no? Y ustedes hacen esta razón, definen lo que es la presión, ¿no? Y precisamente con lo que me acaban de mencionar al final, ¿no? La presión se define como la fuerza ejercida normalmente, o sea, de forma perpendicular a un área, ¿sí? De hecho, por eso está aquí este dibujo, ¿no? Y de hecho, pues ya quedando por aquí, resulta que las unidades de presión es el pascal, las unidades de fuerza es el newton, las unidades de área es el metro cuadrado, ¿no? Newton entre metro cuadrado define lo que es el pascal, ¿sí? Y de paso, el pascal no es la única unidad de presión. Otra unidad de presión es la atmósfera. Una atmósfera equivale, ay, perdón, este es 10 a la 5. A ver, déjenlo corrijo. No me di cuenta de este error. Ay, permítanme. Ok, ya. A ver, entonces una atmósfera. Otra unidad de presión es la atmósfera, que está aquí, que equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. O más adelante voy a platicar qué es esto. Bueno, de hecho, aquí está el dibujito, ¿no?
Dependiendo de la presión atmosférica a la que estemos, podemos suponer que hay una columna de mercurio, como el del termómetro que ocupan. Y dependiendo, cuando estamos a nivel del mar, se dice que la altura de esta columna de mercurio es 760 milímetros. Otra unidad de presión en el sistema inglés es el PSI, ¿no? Digamos, en esta diapositiva bueno, les condenso, ¿no? Como la presión, sí, lo siento, pero se puede medir en muchas unidades y dependiendo de dónde vivamos, ¿no? O qué estemos midiendo, tenemos que ser familiares eh, pues con las diferentes unidades, ¿no? De la presión. ¿Me regreso un tantito? Ok, primera pregunta olvidándonos un poco de la definición que les acabo de dar. ¿Qué sensación tienen? A ver, ¿cuál es su rendimiento físico cuando hacen ejercicios a nivel del mar respecto a cuando lo hacen, por ejemplo, en una montaña? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que experimentan? Bueno, ¿alguien sabe qué va a suceder o qué pasa? Mayor La- cansancio, profe. ¿No hay qué? Ok, ya, estoy grabando. A ver, entonces les preguntaba, ¿qué sucede cuando ustedes practican deporte a nivel del mar? O cuando lo hacen ¿cuál es la diferencia entre hacerlo a nivel del mar y hacerlo en lo alto de una montaña? Es más pesado, profe. Se cansan más rápido. ¿Por qué cree que se canse más rápido? Te sofocas, ¿no? O sea, en el mar, por el Ajá. calor, por la presión. Porque el aire es más denso ¿En dónde? Bueno, En la playa. a nivel del mar. Bueno, pero sí, a ver, creo que ya nos confundimos. A ver, no, es que a nivel del mar, ¿cómo es nuestro rendimiento? es bueno ahí. Es mejor, ¿no? Ok. Sí, porque hay por ejemplo, un futbolista se puede recuperar más rápido, pero si está como que a otra altura, se cansa más. Ok, ¿por qué creen que suceda eso? Por eso, por Por la la cantidad de presión aire que hay, ¿no? absoluta. Por la altura, ¿no? De una montaña. Bueno, pero ¿qué sucede en lo alto de una montaña? ¿Por qué en lo alto de una montaña el rendimiento es menor? O nos cansamos más rápido. Hay más Porque hay presión mayores. arriba de la montaña que abajo. Al revés. Resulta que a nivel del mar la presión es mayor, ¿sí? Y además de que la presión es mayor, la cantidad de oxígeno disponible para respirar es mayor, razón por la cual nuestro rendimiento pues, es mejor a nivel del mar. Caso contrario, de hecho por eso puse aquí este dibujito ¿no? Caso contrario cuando estamos en lo alto de una montaña, ¿no? Sí, estamos más altos, ¿no? La presión es menor, pero el hecho de que haya presión, que la presión sea menor, implica que hay menos oxígeno disponible para que nosotros podamos respirar, ¿no? Esa es la razón bueno, esa es una de las razones por las cuales cuando estamos en lo alto de una montaña, tenemos una sensación de sofocamiento, porque tenemos menos oxígeno disponible para poder, ¿no? Respirar, ¿no? Y para poder hacer nuestro esfuerzo físico, ¿no? Ok, a ver, ¿sí les queda claro esto? Sí, Bueno, entonces nota, a nivel del mar, la presión es mayor, conforme vamos aumentando en altura, la presión va disminuyendo. Ok, ahora me voy al dibujo que está a la derecha. Ya justamente como me comentaron al inicio de esta sección, la presión es la fuerza, por ejemplo, acá tenemos este cubo, ¿no? Inmerso en un fluido, ¿no? Resulta que si nos hacemos la pregunta, bueno, ok, se supone que este cubo, al estar dentro de un fluido, está sintiendo la fuerza que ejerce el fluido sobre sus paredes, ¿no? En este caso, las flechas azules, es la presión que ejerce el fluido sobre las paredes del cubo. Y esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie del cubo, ¿no? Entonces, nosotros ya, como lo mencionamos previamente, definimos la presión como la fuerza que ejerce, en este caso, un fluido por unidad de área, ¿no? Y ya como lo mencioné, las unidades de presión es el pascal, ¿no? Esta tablita esta línea que está aquí nos dice cómo convertir
Bueno, como mencionaba, hay diferentes formas de medir la presión, ¿no? Ya que está la conversión entre atmósferas, pascales, milímetros de mercurio y PSI. De hecho, ya tiene un rato que no lo uso, pero por ejemplo, cuando ustedes miden la presión de una llanta, regularmente está en PSI, ¿no? Bueno, pregunta, ¿no? Pregunta. Si definimos la presión como fuerza entre unidad de área, ¿cómo consideran o cómo creen que sea la presión que ejerce la zapatilla de esta chica bailando si por accidente pisa el pie del chavo, del chico? A ver, bueno, primera pregunta. ¿Qué sucede con la presión cuando el área es muy grande? ¿Cómo creen que sea la presión si el área es muy, 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 muy grande? Es menor porque se distribuye en toda el área de superficie. Exacto, ¿no? ¿Qué sucede? Ay, ¿qué sucede con la presión si el área es muy pequeña? Va a ser mayor. Ok. Me regreso a esta pregunta. ¿Qué sucede si el tacón de la chica pisa por accidente el tacón del chico? ¿Qué va a sentir el chico? ¿Cómo va a ser la presión? Fuerte. Muy grande, ¿no? La presión va a ser muy, muy, muy grande, ¿no? Precisamente porque el tacón de la chica tiene un área muy pequeña, ¿no? Entonces, pobre chavo, ¿no? Pues sí, ¿no? Le va a doler mucho si es que la chica le pisa el pie con su tacón, ¿no? Bueno, pues ya en esta lógica, dense cuenta que tanto la fuerza obviamente juega un papel, pero también el área es importante, ¿no? Como lo mencionaban, si el área es muy grande, la presión va a ser pues, pequeña, ¿no? Pero si el área es muy pequeña, la presión va a ser muy grande, ¿no? Solo tenganlo en cuenta. Ok, ahora, no recuerdo quién, perdón, es que con las voces no las reconozco aún, ¿no? Pero alguien hace un momento habló de algo que se llama la presión absoluta. ¿Alguien dijo presión absoluta? Bueno, ahorita vamos en esa dirección, ¿no? Vamos a definir, ok, bueno, aquí ya les di una definición de qué es la presión y un panorama físico, ¿no? En la práctica, de cómo nosotros experimentamos la presión, ¿no? Como, bueno, nuestro cuerpo, ¿no? Cómo se resiente debido a los cambios de presión, ¿no? Pero a ver, vamos a poner un poco en contexto cómo se mide la presión, ¿no? Bueno, más bien, matemáticamente, ¿cómo podemos calcular la presión? ¿No? ¿Qué sucede? Bueno, en el mismo contexto que les hablaba de cómo cambia la presión con la altura, ¿no? En este caso estamos hablando en un contexto del aire. ¿Qué sucede cuando un buzo se pone a nadar en el mar, ¿no? Cuando está cerca de la superficie del mar, digamos, lo más alto, digamos, ¿qué presión es la que siente? La presión atmosférica, ¿están de acuerdo? Es toda la columna de aire que está por encima de él. Pero ¿qué sucede con la presión cuando se comienza a sumergir en el mar? Aumenta. Aumenta la presión, ¿no? Porque conforme se va sumergiendo en el mar, tiene la columna de aire de la atmósfera más la columna de agua que está por encima de él. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, a ver, en este dibujo, ¿no? Supongan que acá arriba, acá afuera, está la presión atmosférica, acá hay aire, ¿no? Y aquí está el buzo. Además de la columna de aire que está por encima de él, está la columna de agua que va a estar por encima de él, ¿no? Eso quiere decir que para un buzo, la presión va aumentando conforme se va metiendo, conforme se va sumergiendo más, ¿no? En este caso, dense cuenta que conforme nos sumergimos más, la presión aumenta, ¿sí? En este contexto, ¿sí? Entonces, vamos, ok, a ver, aquí podemos concluir algo. ¿Les queda claro que la presión depende de la altura a la que nos encontremos? sí. Ok, ese es
por un lado, una conclusión. ¿Cómo es la densidad del aire respecto a la del agua? El agua tiene mayor densidad. Ok, entonces, por ejemplo, ok, entonces aquí ya entra otro factor, ¿no? El aire es un fluido, el agua es un fluido, pero ¿qué lo diferencia en que uno es más denso que el otro? Entonces, repito, la presión varía con la altura, ¿no? Y además va a variar con la densidad del fluido en el que estemos inmersos, ¿sí? Por eso es que aquí les escribí que además de que la presión varía con la altura, también la densidad entra como un factor preponderante en el cálculo de dicha presión, ¿no? Supongamos que tenemos un cilindro, ¿no? De base A, ¿no? Y de altura H, ¿no? D es la distancia de la superficie a una de las tapas de este cilindro, ¿no? Entonces, en este caso, si tenemos un cilindro, ¿no? Sumergido en un fluido, ¿qué fuerzas están presentes? Está presente el peso que va hacia abajo, está la presión que ejerce el agua sobre una de las caras, que va, por ejemplo, que va hacia arriba, y además tenemos otra presión que le empuja, ¿no? Que empuja, que ejerce una presión sobre la cara superior del, del cilindro, ¿sí? Si nosotros nos preguntamos en cuál es la presión que siente este cilindro inmerso en un fluido de densidad ρ, se encuentra que la presión P, que está aquí, es la presión, perdón, P0, que sería en este caso, si P0 es la presión atmosférica, más la presión debida a la profundidad a la que está metido el cilindro, ¿no? Entonces, digamos, aquí me estoy ahorrando todo el camino deductivo, ¿no? Todo el camino para llegar a esta ecuación. Pero bueno, aquí lo importante es que para calcular la presión que siente un cilindro a una altura h, simplemente tenemos que saber cuál es la presión atmosférica que existe, más, y sumarle a eso la densidad del fluido por la gravedad, por la altura a la que estemos, por la altura a la que esté este cilindro, ¿sí? Dense cuenta que, bueno, aquí los escribí, ¿no? Que la presión a una profundidad h bajo un punto en un líquido donde la presión P0, que es esta, ¿no? Se calcula mediante esta ecuación que está aquí, ¿no? Digamos, aquí me estoy brincando una serie de pasos, pero bueno, aquí lo importante es esta ecuación, ¿no? Si nosotros queremos calcular cuál es la presión que siente un objeto sumergido en un fluido, tenemos que considerar cuál es la presión atmosférica, que se llama P0. De hecho, acá se lo puse, P0 es la presión atmosférica, más una contribución debida a la profundidad a la que estemos, a la que esté metida un objeto, ¿no? Por ejemplo, un buzo, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ok, otro resultado importante, ¿no? Resulta que la presión que existe sobre un objeto a una misma altura siempre va a ser la misma, ¿sí? Y esto se llama la ley de Pascal, ¿sí? La ley de Pascal dice que un cambio en la presión aplicada a un fluido... Ah, no, permítame. No. Perdón, esto no es una ley, ¿no? Este es un resultado, ¿no? Así que nuestra lógica nos dice, ¿no? Si nosotros estamos a una altura h, ¿no? La presión
que se ejerce en un punto, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí, tiene que ser la misma que se ejerce en otro punto que esté a la misma altura, por ejemplo, uno que esté del otro lado. ¿Sí? Precisamente esta idea es aprovechada por Pascal para deducir un resultado importante. ¿Sí? Resulta, a ver, si ustedes alguna vez lo intentan, ¿creen que pueden? A ver, ¿saben qué es un fluido? ¿Saben qué es un fluido que se dice que es incompresible? ¿Quién tiene por palabra incompresibilidad? Por la palabra incompresibilidad. Que no se le puede someter a compresión. Exacto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes llenan una botella de agua al límite y la tapan, si ustedes tratan de comprimirla, ¿no? Se darán cuenta que, bueno, si es de plástico, pues el plástico se deformará, pero ustedes no van a poder cambiar el volumen, ¿no? O sea, no van a poder comprimir el fluido, ¿no? Resulta que debido a que los fluidos, al igual que los sólidos, son incompresibles, la presión que nosotros ejerzamos a un fluido se va a distribuir en todo el fluido, ¿sí? ¿Sí? Pascal se dio cuenta de esto y propuso una ley que dice que un cambio en la presión aplicada en un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y paredes del contenedor, ¿sí? La ley de Pascal es bien aprovechada en el caso de una prensa hidráulica, ¿no? Cuando si alguno de sus papás tiene un taller o han visitado algún taller, se darán cuenta que los autos se elevan, bueno, y si no lo saben, ahorita lo sabrán, empleando el principio de Pascal, ¿sí? Resulta que mediante un compresor, ¿no? Que ejerce fuerza sobre un embolo, sobre un pistón de área A1, empuja, ¿no? Aquí hay un fluido, regularmente es aceite. Debido a que los fluidos son incompresibles, resulta que ejerciendo una fuerza sobre un área A1, nosotros podemos, en este caso, subir un auto, debido a que la presión, la fuerza se transmite a través de todo el fluido, y eso causa o hace que nosotros podamos elevar este auto, ¿no? Aquí de nuevo hay un émbolo, un pistón, de área A2, el cual es empujado por una fuerza F2 que se transmite debido a que nosotros empujamos el otro pistón, ¿sí? Y de hecho, debido a que las presiones tienen que ser las mismas, ¿cómo definimos la presión? Como fuerza por unidad de área, ¿no? Precisamente empleando el principio de Pascal, es que la presión ejercida sobre este pistón tiene que ser igual a la fuerza ejercida por este pistón, ¿no? De la definición de presión, sabemos que es fuerza entre área, por eso es que es F1 entre A1, y eso tiene que ser igual a F2 entre A2, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta con lo que aquí discutí para esta ecuación y para este resultado? ¿Sí les queda claro? A ver, por favor, comenten. Sí, profe. Ok, a ver, entonces. Todo claro. Ok, bueno, aquí me estoy yendo directamente a los resultados importantes, ¿no? A ver, me regreso a Ay, a ver, aquí tengo unos problemas resueltos, ¿no? Ya sobre la presión, a ver, vamos a, por ejemplo, a revisar este problema. ¿Sí ven, ¿sí ven mi pantalla? Que ya me pasé un PDF. Sí. Sí, profe. Ok, a ver, dice, a ver, supongamos que tenemos un colchón de agua que mide 2 metros de largo por 2 metros de ancho por 30 centímetros de profundidad, ¿no? O bueno, de altura, más bien, ¿no? Ay, bueno, aquí tengo que corregir esto. Es 2 metros de largo por 2 metros de ancho por 30 centímetros de altura, ¿no? Y se nos hacen dos preguntas.
Primero, encuentre el peso del colchón, del agua del colchón, y luego calcule la presión que, tengo que un error ortográfico, que ejerce el agua sobre el suelo de la cama, sobre el suelo, suponiendo que descanse en posición normal, ¿no? Y se suponga que la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. Ok. Para el inciso A, fíjense. Para esto debemos de calcular el peso de la cama, pero fíjense. El problema nos está dando el volumen, ¿sí? La cama es de agua, ¿no? Entonces nosotros de la definición de densidad, la densidad del agua está en las tablas, ¿no? Está tabulada. Resulta que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? El problema nos está dando el volumen. Bueno, el volumen lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula el volumen de esta figura geométrica? Que sería como un rectángulo de base por una altura. Simplemente se multiplican los lados, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero también se hace una conversión de los 30 centímetros a metros para que las unidades sean iguales. Ah, por supuesto. Gracias. Había olvidado mencionar eso. Tiene usted toda la razón, ¿no? A ver, entonces, como el inciso A nos pide calcular la masa, pues la masa la podemos despejar, ¿no? Si aquí el volumen estaba dividiendo, pues pasa multiplicando. Tal que la masa se calcula como el producto de la densidad por el volumen, ¿sí? Entonces, sustituyendo aquí, bueno, aquí yo ya en el problema les puse cuánto vale la densidad, que son 1000 kilogramos entre metro cúbico. Acá sería el largo, que son 2 metros, por el ancho, que son 2 metros, y aquí ya hice la conversión que me acaban de comentar. 30 centímetros se convierten en 0.3 metros, ¿no? Si hacemos este producto, 1000, bueno, que 2 por 2, 4, por 0.3 es 1.2 metros cúbicos, ¿sí? Si hacemos solo el producto del volumen, que es 1.2 metros cúbicos, por la densidad del agua, dense cuenta que metros cúbicos se elimina, ¿no? Porque ese está en el denominador y este está en el numerador, ¿no? Entonces eso quiere decir que la masa del agua del colchón pesa 1200 kilogramos, ¿no? ¿Todo el mundo sí está de acuerdo en este cálculo? Sí, Ok. Si ya tenemos la masa, podemos calcular el peso, ¿no? Acuérdense que el peso es una fuerza, ¿no? Entonces, para obtener el peso de la cama de agua, tenemos que multiplicar la gravedad por la masa, ¿no? Bueno, o la masa por la gravedad. Bueno, aquí, perdón, lo puse al revés, ¿no? Si hacemos el producto de los 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por los 1200 kilogramos, nos da 11.760 newtons. Les recuerdo que kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, define el newton, ¿sí? ¿Todo el mundo tiene claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Y profe. ahora por último, ya, porque la clase ya prácticamente ya se acabó, ¿no? Ahora, recordemos que la presión es fuerza por unidad de área. La presión, aquí acabamos de calcular la fuerza, que son unos 11.760 newtons. Y el área simplemente es la base por la altura, ¿no? Sería 2 metros de largo por 2 centímetros, por 2 metros de ancho, ¿no? En este caso el área de la base es lado por lado, ¿no? Que sería 2 por 2, 4. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, la presión es fuerza por unidad de área, ¿no? En este caso dividimos los 11.760 newtons que pesa el colchón de agua entre los 4 metros cuadrados. Si hacemos esta operación, ya nos da que la presión que ejerce el colchón de agua sobre el piso es de 2.940 pascales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿qué era F? F es la fuerza. Ok. Aquí está. F es la fuerza. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe. Sí, No, dígame. profe.
¿No? ¿Nada? ¿Ninguna otra pregunta? No, no. Bueno, ok, entonces les voy a mandar ahorita, bueno, estos problemas los preparé ayer, ya me di cuenta que tengo unos pequeños errores ortográficos, pero se los mando más tarde. A ver, ahorita en esta clase revisamos el problema 1 y 2, que es de temperatura, el problema 3, que es de presión, y la siguiente clase vamos a revisar estos problemas, el 4 y el 5, ¿sí? Pero les voy a mandar el PDF completo, ¿sí? Solo para que lo revisen ustedes, ¿sí? Sí, profe. La siguiente clase lo revisamos. Por cierto, se supondría que mañana tenemos clase, pero no sé si ya les comentaron que pues mañana es suspensión oficial. Queda el Sí, maestro. ya nos comentaron eso, profesor. Bueno, digamos, yo tengo que respetar el calendario, ni modo. No es muy de mi gusto, pero ni modo, así que lo respeto. Así que pues lo siento, por eso les voy a mandar estos, ¿eh? Para que lo revisen. ¿Sí, por favor? De acuerdo, profe. Sí, está bien, profe. Bueno, pues entonces hasta aquí ya le dejamos. Y pues bueno, muchas gracias. Si tienen dudas, preguntas, pues junten, bueno, Oiga, anótenlas. profe, ¿no va a Sí, pasar dígame. asistencia? De hecho, sí, porque, bueno, tomé un pantallazo a los asistentes y ya con eso yo ya después reviso, tomo récord de quién se presentó, ¿sí? No, de acuerdo. Sí, no se Oiga, preocupe profe, por ello. Sí, dígame, profe, la escucho. de investigaciones de las conversiones no nos vamos a subir ni nada, ¿verdad? No, esas no, esas les comenté que era para que ustedes las tuvieran a la mano, ¿no? O sea, Ah, de Ok. hecho, o sea, digamos, sí lo veo en su curso de física, ¿no? Ajá. Pero bueno, solo Sí, se los, algunas cosas. o sea, les pedí que lo tuvieran a la mano porque acá lo vamos a ocupar, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita les enseñé que para medir la presión de diferentes unidades, ¿no? Digamos, aquí yo les hice un rápido, un recordatorio, ¿no? Pero ustedes espero que en sus notas tengan, pues, de forma más amplia eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, profe, Ok, gracias. pues. Ok. Si tienen preguntas, dudas, por favor, anótenlas y me las hacen en la siguiente clase, ¿no? Y pues ya. Bueno, nos vemos. Gracias. Dale, pues. Bye. Profe. Bye, bye.